Hola, mucho gusto. Mi nombre es Joana Uribe, soy psicóloga de Renaceres IPS en la modalidad ambulatorio y control familiar. El día de hoy les traigo un tema muy importante relacionado con la identificación de comportamientos suicidas. Vamos a hablar un poco de la tabla de contenido que está relacionada con la definición de autolesión, suicidio y comportamientos suicidas. También tenemos estigmatización y discriminación, mitos versus realidades, factores de riesgo, señales de alarma, factores protectores y el perfil del cuidador. Bueno, dentro de este tema hay una pregunta muy importante que debemos hacernos y es: ¿cómo se pueden entender las causas grandes si descalifican las causas pequeñas? ¿Sí? Entonces a veces no nos podemos dar cuenta de las causas grandes que llevan a una persona a un comportamiento o una idea suicida, porque estamos descalificando las causas pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Que no le estamos dando la importancia que requiere o la importancia que se merece. Otra pregunta importante es: ¿conoces a tu hijo o hija fuera de casa? Muchos de los padres no conocen a sus hijos fuera de casa y siempre tienden a creer de que como sus hijos se comportan al interior de la familia, es de la misma manera como se comportan fuera del hogar. Y bueno, esto es algo que debemos preguntarnos todos los padres y empezar a identificar qué nos falta o qué podemos fortalecer según la pregunta. Por ejemplo, a veces hay hijos que se encuentran visiblemente afectados, que están mostrando apatía, o que afuera pueden ser tranquilos, habladores, o pueden ser silenciosos, deprimidos, ansiosos, que están luchando con el consumo de alcohol y drogas, que están interesados por la salud física, que se preocupan por el dolor crónico, que están estresados por problemas sociales crónicos, que están erráticos, enojados, indiferentes, que están gritando ruidosamente que desean quitarse la vida, sin mencionar ninguna intención. Entonces es importante saber qué está pasando con nuestros hijos al interior del hogar, pero también saber cómo es nuestro hijo o nuestra hija fuera de casa, porque esto nos va a dar mucha información a la hora de identificar comportamientos suicidas en nuestros hijos o en cualquier persona que esté cerca de nosotros que podamos ayudarle. Bueno, el suicidio, realidades, ¿sí? El suicidio es una realidad que ha existido por mucho tiempo atrás y a veces existe también un error contemporáneo en la forma de abordaje de esta problemática. Siempre se ha trabajado desde afuera y no desde adentro, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto. Siempre se ha trabajado el suicidio desde afuera y no desde adentro, que es como se debe trabajar. Es decir, se ha tratado de prevenir el acto suicida, pero no se ha trabajado sobre el malestar cognitivo, emocional, conductual por el que pasa la persona que se suicida. La comunicación permite ubicarnos en tiempo y espacio. Ejemplo, vemos en muchos temas de televisión, en periódicos, en revistas, en noticias, ¿sí? Campañas de prevención relacionadas con el suicidio, donde se dice cómo prevenirlo, cuáles son sus síntomas, cómo se planea, ¿sí? Pero muy pocas veces se trabaja la raíz del problema, ¿sí? Que está en la parte cognitiva, emocional, conductual, que es lo que nos dice a nosotros realmente qué pasa con la persona que se suicida o que quiere quitarse la vida. Entonces es importante tener en cuenta que esta problemática debemos trabajarla desde adentro y no desde afuera, ¿sí? Ambas son importantes, pero las respuestas siempre las vamos a encontrar hacia adentro y no hacia afuera. Entonces es importante también tener claridad en este tema. Bueno, vamos a hablar de la autolesión, ¿sí? Entonces se denomina autolesión a cualquier comportamiento suicida no mortal y ello incluye la intoxicación o lesión autoinfligida intencionada. Esta tiene una intención como resultado en ocasiones mortal, ¿sí? Entonces la autolesión es algo que no es mortal en el momento, pero que si se hace de manera recurrente, pues puede llegar a ser mortal por el tema por ejemplo, el tema de la intoxicación, del uso de sustancias psicoactivas. Sabemos que es una conducta
de que inicia siendo de pronto social, un consumo social, pasa a ser un consumo habitual y que de su manera recurrente se vuelve una autolesión, ¿sí? Que puede llegar hasta ser mortal. El suicidio, entonces es diferente la autolesión, que inicia siendo algo no mortal y que con la recurrencia puede convertirse en mortal. Y ahora vamos a dar la definición de suicidio, que es el acto de quitarse deliberadamente la vida. Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. Sentimientos de vergüenza, de culpa, de rechazo, pérdidas, un divorcio, una pérdida financiera, un despido del trabajo, ¿sí? Todo esto hace que muchas personas sientan de que llegó el final de todo. A veces decimos, pero yo me divorcié y no me suicidé, ¿sí? Mi mamá falleció y no me suicidé. A mí me retiraron del trabajo y no me suicidé. Pero es importante tener en cuenta de que todas las personas somos diferentes y de lo que a una persona no lo afecta, a otra persona sí lo afecta de manera notoria, y que puede sentirse de que llegó el final, de que ya no tiene una salida, de que no tiene cómo solucionar, de que todo se ha vuelto tan difícil, de que ya no tiene cómo salir de esa problemática, aunque muchas personas de pronto quieran brindarles la ayuda, quieran escucharlas, no logran encontrarse con ellos mismos, no logran automotivarse, no logran encontrarle sentido a su vida, y pues esto hace de que lleguen al acto suicida, quitándose su vida de una manera deliberada. El comportamiento suicida. El comportamiento suicida es una variedad de conductas que incluyen los pensamientos suicidas o las ideas suicidas, la planificación, el intento de suicidio y tener el suicidio en sí. Ejemplo, las personas inician con ideas suicidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no debería existir, yo no quería nacer, yo no soy bueno para nada, todo me sale mal, yo no puedo cumplir mis sueños, no quiero estar en este mundo, nada me motiva a continuar en este mundo. Son las ideas, ¿sí? Luego viene la planificación. Muchas personas, después de tener estas ideas, empiezan a planear el intento suicida. Entonces algunas personas empiezan a leer cómo se han suicidado otras personas, ¿sí? Empiezan de pronto a mirar qué pueden hacer para quitarse la vida, si yo me lanzo de un edificio, si yo me le tiro a un carro, si yo tengo una sobredosis de pastillas, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Que no vaya a fallar el acto suicida. Empiezan a planear ya en su mente cómo poder conseguir el acto. Después de planear viene el intento, que es cuando la persona ya a nivel mental está enfocada y concentrada en que se va a quitar la vida y empieza a intentarlo. Entonces muy seguramente la primera vez lo intenta con pastillas, se toma una cantidad de pastillas de manera desbordada, ¿sí? Porque no podemos olvidarnos que su objetivo es quitarse la vida. Algunas personas en el primer intento llegan al acto suicida, otras personas no llegan al acto suicida en el primer intento, afortunadamente para ellas y para las personas que están cerca, pero siguen intentando. Entonces es importante tener en cuenta como la secuencia de que primero empieza con ideas, luego empieza con planificar el acto, luego con intento suicida, hasta que llega el momento en que pueden llegar al suicidio en sí. Bueno, también es importante tener presente que estudios realizados por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, sugieren que por cada suicidio hay entre 10 a 20 intentos de suicidio. Entonces, ¿por qué esta cifra es importante tenerla en cuenta? ¿Por qué traerla al tema y por qué trabajarla con ustedes? Porque muchas veces las personas piensan que porque ya intentó suicidarse una vez y no lo logró, no lo va a volver a hacer. O porque ya no es una vez, sino que lleva 10 intentos de suicidio, entonces no, ya no es el suicida porque no busca la manera apropiada para hacerlo, está manipulando,
esa persona al final no se va a quitar la vida. Y resulta que esta organización panamericana de salud nos da que la cifra dice que hay de entre 10 a 20 intentos de suicidio para que muchas veces las personas puedan llegar al acto y al suicidio como tal. O sea, lo que quiere decir que el 26 intento ahí se puede ser. Entonces es tener en cuenta de que estas personas necesitan una ayuda profesional, ¿sí? De que deben estar en tratamiento, algunos en tratamiento farmacológico, otros con procesos psicológicos de terapias a largo plazo. Entonces no dejarlo ahí y no hacer caso omiso a esos intentos, a esas ideas, a esos actos y a esas planificaciones de cómo puedo quitarme la vida de una manera deliberada, porque ya en este mundo estoy cansado. También es importante tener en cuenta que cada acto de suicidio constituye una tragedia personal, familiar y social que se cobra prematuramente y agresivamente la vida de una persona. También tiene un efecto expansivo que afecta las vidas de los familiares, los amigos y las comunidades. Cuando una persona llega al acto suicida, esto es una tragedia para las personas que están cerca, para sus familiares, para sus amigos, para la comunidad en general. De hecho, las noticias de personas que se suicidan también afecta a toda una audiencia, ¿sí? A todo un público que emocionalmente se puede sentir afectado de ver que las cifras de los suicidios en muchos momentos ha ido aumentando, y esto logra afectar a todo mundo, a todas las personas que están ahí conectadas, al contexto y bueno, primeramente a los familiares, ¿sí? Porque la familia como factor protector se afecta de manera, mejor dicho, en un grado alto emocionalmente. Es un impacto muy fuerte para sus familiares, también para sus amigos, cuando la persona logra pues ya como llegar al acto suicida y quitarse la vida de una manera deliberada. La estigmatización y la discriminación. La estigmatización asociada a la autolesión, el suicidio y los problemas de salud mental pueden hacer que se niegue a las personas la ayuda, los estudios, el empleo, la interacción social, sus familias, su hogar y otros derechos básicos que la mayoría de nosotros damos por sentados. Entonces muchas personas que tienen un diagnóstico, una patología asociada, ¿sí? Un trastorno mental, un diagnóstico por depresión, por bipolaridad, un trastorno de personalidad, ¿sí? Un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Tienden a ser estigmatizadas, entonces que no les dan el empleo, o que si son diagnosticadas dentro ya de su empleo, entonces lo que hacen es que quieren retirarla de su empleo, porque creen que esas personas de pronto ya no van a cumplir, que son un riesgo para la empresa. Entonces empiezan también a ser discriminadas en cuanto a los estudios, en cuanto a obtener un cupo en una universidad, en cuanto a relacionarse de manera normal con el contexto. Y bueno, esto hace también de que estas personas se sientan señaladas y que esto haga que se aíslen, ¿sí? Entonces lo que pasa es que estas personas empiezan a aislarse y eso hace que para ellos sea más probable no existir, ¿sí? Y que el suicidio sea su mejor opción, porque entonces empiezan a sentir que para qué están en este mundo si los están discriminando, los están estigmatizando y no tienen acceso de manera normal a todas las oportunidades que una persona que no tenga su patología puede tener. Entonces también es importante tener en cuenta el tema de la estigmatización y la discriminación. Muchas personas con dificultades de salud mental con riesgo de suicidio no solicitan ayuda debido al estigma asociada a la conducta suicida. Que por ejemplo pueda pensar la persona que la gente le va a tener miedo, que se van a aislar de ella, ¿sí? Que le van a empezar a estigmatizar, que van a creer que está loco, que van a creer que en cualquier momento no puede atentar contra su vida, sino también contra la del otro, y empiezan a tomar distancia. Y bueno, la autolesión y el suicidio no pueden prevenirse. La eliminación del estigma fomenta el bienestar de las familias y la integración de las comunidades,
¿sí? Entonces es importante poder eliminar la estigma ya y decir de una vez, bueno, no, vamos a hacer factores protectores y vamos a tratar de ayudar. A veces las personas que quieren quitarse la vida están al interior de nuestra familia, ¿sí? Muchas veces es el hijo, es el esposo, son los nietos, es el hermano. Y por falta de comunicación y por falta de reconocer de que hay una necesidad de ayuda y por falta de que estas personas se encuentren en confianza para pedir ayuda, pues no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, sino que simplemente cuando la persona llega al acto suicida y que concibe el suicidio como tal, entonces decimos, ¿pero por qué? Pero es que nunca dio señales de que no quisiera vivir, pero es que nunca dio señales de que no quisiera estar aquí, pero es que nunca dijo de que quería quitarse la vida, ¿sí? Y es que muchas veces por la estigma no piden ayuda hasta que ya es tarde, porque ya han llegado al acto suicida y se han podido quitar la vida de una manera deliberada. Bueno, también tenemos como muchos mitos que hablan, por ejemplo, este que dice, si uno habla sobre el suicidio, alienta a alguien a que lo intente, ¿sí? Algo totalmente errado. Es necesario hablar del suicidio, ¿sí? Es necesario tocar el tema, es necesario saber qué conlleva, es necesario saber cuáles son sus síntomas, es necesario por qué una persona quiere quitarse la vida, ¿sí? Entonces no tenemos que guardarlo como un mito y quedarnos callados y simplemente esperar de que muchas personas se sigan quitando su vida de manera deliberada simplemente porque tenemos en la mente de que si hablamos de él vamos a incitar a que otros quieran intentarlo. Preguntar acerca de la autolesión y el suicidio no provoca actos de autolesión o suicidio. A menudo reduce la ansiedad asociada con los pensamientos o los actos de autolesión o suicidio y ayuda a la persona a que se sienta comprendida, ¿sí? Es importante, antes de preguntar, tratar de establecer una relación con la persona antes de pronto hacerle preguntas de autolesión o de suicidio y pedirle a esa persona que explique por qué está pensando en terminar con su vida o en causarse daño, ¿sí? Es en generar, entablar un diálogo propositivo, un diálogo empático que permita que esa persona pueda de manera confiada expresar qué la lleva a querer quitarse la vida o a querer causarse daño. Bueno, tenemos otra manera de estigmatización, de discriminación, que también es como un mito y está relacionado con lo siguiente. Las personas con autolesión o suicidio y probablemente de salud mental son violentas e impredecibles, ¿sí? Errado totalmente. La mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas y tan solo un 3% a un 5% de los actos de violencia pueden atribuirse a individuos con trastornos mentales o que tengan una enfermedad mental grave. De hecho, las personas con una enfermedad mental grave tienen una probabilidad más de 10 veces superior de ser víctimas de delitos violentos que la población general. Es probable que usted conozca a alguien con una enfermedad mental y no se haya percatado de ello, porque muchas personas con enfermedades mentales son miembros sumamente activos y productivos de la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña esto que acabamos de tratar aquí? De que hay un mito, de que hay algo errado, de que hay un estigma que relaciona la agresividad con los trastornos mentales o con las personas que la padecen, ¿sí? Y esto nos enseña de que no es así, de que por el contrario puedes estar en tu diario vivir compartiendo con una persona que tiene un diagnóstico, una patología, un diagnóstico mental, una enfermedad mental, y esta persona no tiene ninguna dificultad en socializar de manera positiva, ninguna dificultad en acercarse porque no es agresiva. Entonces es para que entendamos y comprendamos de que a veces se relacionan los contextos con las personas o los actos de manera errada, ¿sí? Las personas con autolesión o suicidio y problemas de salud mental no son violentas ni tampoco son impredecibles, ¿sí? Para que podamos tener claridad.
Otro de los estigmas que tenemos es que solo las personas con trastornos mentales son suicidas. No, no solo las personas que tienen trastornos mentales son suicidas. El comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental, ¿sí? No todas las personas que tienen ideas, pensamientos, actos suicidas están diagnosticadas con un trastorno mental, porque el suicidio es una infelicidad tan profunda, o sea, es un no quererme conectar conmigo mismo ni con la realidad, que es lo que me hace pensar en terminar con mi vida de manera deliberada. No tiene nada que ver con los trastornos mentales. Muchas personas que viven con trastornos mentales no se ven afectadas por un comportamiento suicida, y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. Entonces a veces podemos decir, es que si se suicidó es porque tenía un trastorno mental, ¿sí? Y no se relaciona una cosa con otra. Sin embargo, las enfermedades mentales pueden ser un factor de riesgo para el comportamiento suicida. Por consiguiente, debe evaluarse siempre la idea suicida. Esto es diferente, ¿sí? Que cuando hay un trastorno mental estemos constantemente evaluando la idea suicida, porque puede ser un factor de riesgo. Pero no podemos decir que solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Tampoco, ¿sí? El mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo y específico según la situación. Aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, no son permanentes, y quien haya tenido pensamientos e intentos suicidas puede llevar después una larga vida, ¿sí? No quiere decir que porque una persona ha tenido pensamientos suicidas, porque ha tenido intentos suicidas, entonces toda su vida se va a marcar en torno a eso, ¿no? Esta persona puede tener larga vida y una vida sana, una vida estable emocionalmente. Entonces es para que también vayamos comprendiendo y vayamos como entendiendo más a fondo el tema del suicidio como realmente es. La mayoría de los suicidios se producen repentinamente y sin advertencia previa. Tampoco, ¿sí? Un suicidio no se produce de manera repentina y sin advertencia, ¿sí? Debe haber alguna situación que esta persona haya tenido, algún comportamiento, algún pensamiento, alguna idea, alguna planeación para que pueda llegar al intento o al acto suicida. La mayoría de los suicidios han sido predecidos por señales de alarma, ya sean verbales o conductuales. Desde luego hay algunos suicidios que se producen sin advertencia previa, pero es importante conocer cuáles son las señales de alarma y prestarle atención, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita, ¿qué ha pasado antes? ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿Cómo nosotros podemos intervenir como cuidadores, como familia, como amigos, ¿sí? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos estar ahí como atentos, como alerta? Por eso la importancia de conocer los síntomas y saber que cualquier persona está expuesta a tener un pensamiento, a tener una idea, a tener una planeación, a tener un intento suicida, porque como lo hablábamos ahora, es una infelicidad profunda que cualquier persona en algún momento puede llegar a sentir. Las personas que intentan suicidarse son débiles y egoístas. No, ¿por qué? Las personas con idea suicida han perdido generalmente toda la esperanza, ¿sí? Han perdido la esperanza en ellos, han perdido la esperanza en otros, han perdido la esperanza en el mundo, en el contexto, han perdido la esperanza y no ven ninguna otra opción. A menudo creen que quitarse la vida es la mejor opción para que sus seres queridos y familiares continúen una vida digna, ¿sí? Entonces la persona que quiere quitarse la vida piensa que para sus seres queridos y para la familia y para el contexto, para los amigos, para todas las personas que están cerca de ellos, al quitarse la vida les están haciendo un favor a ellos, ¿sí? Han perdido tanto la esperanza en ellos mismos que se sienten de pronto como un estorbo, como alguien que no suma sino que resta. Entonces por el contrario creen que al quitarse la vida
están pensando en el otro, le están haciendo un favor al otro. Mito versus realidad. Entonces, uno de los mitos es que los intentos de suicidio son un llamado de atención, ¿sí? Eso es un mito. No, él está cortándose, está manejando cutting porque quiere llamar la atención, ¿sí? Cortarse es manejar cutting. Entonces está manejando cutting porque quiere llamar la atención. Se tomó una cantidad de pastillas porque quiere llamar la atención. Dice que se va a quitar la vida porque quiere llamar la atención. Habla de cómo ha leído acerca de cómo quitarse la vida porque quiere llamar la atención. Y empezamos a generar un mito en relación a todo esto que deja de ser un mito para pasar a ser una realidad, ¿sí? Un intento de suicidio es una manifestación del sufrimiento y desesperación que siente la persona, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, es importante que no lo olvidemos y que no lo queramos maquillar. No podemos maquillarlo como un mito, ¿sí? Como que quiere llamar la atención, como que está manipulando, como que él no tiene la berraquera o la valentía para llegar a hacer eso, ¿sí? Porque muchas veces eso que convertimos en mito se vuelve una realidad. Y es importante que tengamos todos claros que un intento suicida es la muestra, es el resultado, ¿sí? Es el lenguaje de una persona que está sufriendo demasiado y que está desesperada. Entonces, es importante que tengamos esto claro y que dejemos de pronto de quitarle la importancia a lo que realmente la merece. Es normal sentir ansiedad e indefensión al encontrarse con alguien que tiene planes o ideas activas para quitarse la vida, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo un prestador de salud puede ayudar o de qué forma puedes ayudar a alguien? Sí, vamos a hablar de eso y es claro de que es normal sentir ansiedad o sentir indefensión al encontrarse con alguien que te dice me quiero quitar la vida, ¿sí? Tengo planes de quitarme la vida, ya no quiero vivir más, ya no quiero estar más aquí, ¿sí? Es posible que nos sintamos como que no sé qué hacer, o sea, ¿cómo lo puedo ayudar? Es importante que recuerden que usted no está solo, ¿sí? Si alguien viene a decirle esto a usted no está solo para ayudar a esa persona. Hay muchos lugares, muchos profesionales, muchos sitios donde usted puede acudir y puede también pedir ayuda y que esta persona pueda ser ayudada. La mejor manera de abordar la situación es establecer una relación de confianza con la persona y de apoyo, ¿sí? Colabore con ella, usted no tiene que decirle qué debía hacer, ¿sí? Sino apoyarle, entrar en empatía, entrar en conexión, escucharle, ¿sí? Muchas veces podemos interrumpir un pensamiento suicida, un acto suicida, con tan solo escuchar, ¿sí? Escúchale, de pronto necesita un abrazo, necesita una palabra de aliento, una palabra de esperanza, ¿sí? Y después de que esa persona encuentre esto, ya es importante dirigirse a la ruta especializada en temas de suicidio para que esta persona pueda ser atendida de manera profesional. Pregúntele acerca de sus planes e ideas, lo que estamos diciendo, escúchele, averígüele, pregúntele cómo se ha sentido, que esa persona sienta que de aquí hacia allá hay una preocupación, que esa persona a usted no le es indiferente, ¿sí? Que la indiferencia aquí no existe, que está usted parado desde la empatía, que usted está parado desde el amor, que esa persona es importante para usted, para que esa persona pueda entrar en confianza, para que esa persona se sienta acogida y pueda decirle realmente qué le aqueja, qué le atormenta, qué le desespera, ¿sí? ¿Qué le hace pensar en que no puede continuar? ¿Qué le hace pensar en que no tiene otra opción en su vida? ¿Qué le hace pensar en que la última solución y la última opción y el último camino y la última salida es terminar con su vida, ¿sí? Entonces déle esa oportunidad. Pregúntele quién más puede prestarle apoyo y con su consentimiento y sus ideas haga que otras personas también se involucren en el apoyo de esa persona, ¿sí? Después de que esa persona haya entrado en empatía con usted, puede hacer que la mamá, el papá
el familiar, el tío, un docente, ¿sí?, pueda venir y apoyar esta situación y puedan ayudarle a esa persona a salir de este momento de desesperanza o de infelicidad profunda. Y consultar a un especialista en salud mental si lo hay en el momento, o si no, pues tener la claridad de que se puede buscar la ayuda. Factores de riesgo y señales de alarma, ¿sí? Las señales de alarma son acciones o comportamientos inmediatos que hacen o dicen las personas que podrían indicar que tienen un riesgo alto inmediato de autolesión o suicidio. Entonces es importante empezar a identificar todos estos factores de riesgo, ¿sí?, todas estas alarmas, todos estos comportamientos, todas estas conductas, palabras, actos que nos pueden indicar a nosotros que la persona tiene un alto riesgo inmediato de autolesión o suicidio. Factores de riesgo y señales de alarma. Entonces, los factores de riesgo indican que alguien presenta un mayor riesgo de suicidio, pero es posible que no indique un peligro inmediato, ¿sí? Es diferente. Puede ser que la persona no indique un peligro inmediato, pero que tenga un factor de riesgo que indica que pueda tener un mayor riesgo de suicidio comparado con otras personas. Hablar de factores de riesgo ayuda a las personas a que entiendan lo que podría ser realmente importante para poder reducir el riesgo de suicidio, ¿sí? Es importante. Por eso, como lo hablábamos ahora hace un rato, era de que no debemos callar el tema del suicidio. Por el contrario, debemos hablar de él, de los factores de riesgo, ¿sí?, de sus síntomas, de cómo identificar, porque esto va a prevenir. ¿Por qué va a prevenir? Porque entre más personas estén enteradas de verdad qué es el suicidio y cuáles son sus comportamientos asociados, pues va a quedar mucho más fácil de pronto muchas veces al interior de la familia. Por ejemplo, decir, mi hijo está con comportamientos, con conductas que a mí me indican que puede haber un factor de riesgo alto en que pueda tener temas de suicidio, ¿sí?, o ideas de suicidio, o que en sus pensamientos vengan ideas de suicidio. Entonces es que todos estemos como concentrados y hablando el mismo idioma, y que nos demos la oportunidad de conocer realmente qué es el suicidio, ¿sí?, cuáles son sus comportamientos asociados, y podamos ayudar a que los índices de suicidio sean cada vez más bajos. Los factores de riesgo asociados a conductas suicidas son antecedentes de intentos de suicidio, trastornos del estado de ánimo y el consumo de sustancias psicoactivas indican que una persona tiene mayor riesgo de suicidio, ¿sí? Importante tener esto claro, importante tenerlo presente, que las personas que han tenido antecedentes de suicidio, trastornos del estado de ánimo, alguna patología asociada, ¿sí?, con un trastorno bipolar, con un trastorno de ansiedad, con un trastorno de depresión, o las personas que han usado sustancias psicoactivas o que usan sustancias psicoactivas, son personas que tienen un mayor riesgo de suicidio, ¿sí?, porque son personas muy seguramente inestables emocionalmente y que en cualquier momento pueden llegar a una tristeza profunda, a una infelicidad profunda, y que esto puede hacerles ver como que la vida no tiene sentido, como que ellos ya no pueden con esta situación que tienen. Por ejemplo, en el tema de las sustancias psicoactivas, ¿hasta cuándo voy a seguir así? Hice un proceso, recaí, yo ya no puedo con esto, yo ya no puedo vivir sin la sustancia, es mejor que yo no viva, mi mamá está sufriendo, mi papá está sufriendo, mis hijos están sufriendo, mi familia está sufriendo, ¿sí? Y yo también estoy sufriendo, ¿sí? Porque para yo ver que otro está sufriendo es porque yo también sé qué es sufrir. Estoy desesperado, estoy sufriendo, esto no tiene solución, no tiene salida. Entonces estas personas tienen un riesgo mucho más alto de suicidio que otras personas dentro del contexto. Las señales de alarma, como el hecho de hablar reiteradamente del suicidio, hacer planes detallados para ello, despedirse de personas, cambios notables en el estado de ánimo o hacer acopio de medicación, indican que alguien está en riesgo inmediato de suicidio, ¿sí? En riesgo inmediato.
Entonces es importante que ustedes tengan claro esto, porque estamos hablando de un riesgo ya, o sea, inmediato, ¿sí? De que así como el riesgo es inmediato, así mismo hay que actuar de manera inmediata. Algunos factores de riesgo, ¿sí?, que debemos conocer y debemos tener en cuenta. Mala comunicación de emociones. Cuando sabemos que no pueden expresar sus emociones, que si está triste, si está deprimido o si está pasando por alguna situación, lo que hace es encerrarse, aislarse y le cuesta comunicar. Está dentro de los factores de riesgo. Consumo de sustancias psicoactivas. Pobres habilidades de interacción social. Cuando tienen incapacidad para socializar de manera adecuada con sus pares o para llegar a un lugar o a un grupo de personas y no logran socializar, todo el tiempo están intentando aislarse. La ausencia de esperanza, ¿sí? Cuando escuchamos que dicen, no, yo no le encuentro sentido a esto. Para mí ayer es igual que hoy y mañana va a ser igual que hoy y hoy va a ser igual que mañana. O sea, para mí todos los días son iguales, yo no tengo una motivación, yo no tengo esperanza de que nada cambie. Es un factor de riesgo. Problemas familiares, ¿sí? Cuando hay problemas familiares, un entorno familiar que no es funcional, violencia familiar, trastornos mentales. Cuando la persona tiene trastornos mentales también es un factor de riesgo. Desequilibrio real versus ideal, ¿sí? Cuando hay un desequilibrio real o también ideal de desesperanza, de desmotivación, un desequilibrio emocional. Todos estos que acabamos de mencionar son factores de riesgo que debemos tener muy presentes y muy en cuenta a la hora de identificar los comportamientos suicidas. Algunas señales de alarma, cuando debemos decir wow, ¿sí? O sea, una señal de alarma que debemos tener presente y en cuenta. Expresión de ideas irracionales recurrentes, ¿sí? Que todo el tiempo está parado más desde lo irracional que desde lo racional. Estados emocionales cambiantes. Estoy alegre, estoy eufórica, todo está bien, estoy feliz, sí, estoy súper contenta, estoy contenta aquí en este espacio, la estoy pasando súper chévere y de un momento a otro todo cambia. No, es que no me siento bien, pues no, ya no quiero estar acá, no sé, sí, me estaba sintiendo bien, pero ya, o sea, ya me quiero ir, ya no me siento bien, ¿sí? Entonces, identificar esos estados emocionales cambiantes de un momento a otro, señales de autolesión. Entonces, cuando ves que, por ejemplo, maneja cutting, ¿sí? Que se está manejando cutting en brazos, en piernas, ellos por lo regular manejan cutting a veces en lugares no visibles, entonces en las pantorrillas, aquí en los muslos de las piernas, ¿sí? O que también hay autolesión, por ejemplo, que se maltratan ellos mismos, se pegan, ¿sí? Aparte del cutting también pueden lastimarse ellos mismos pegándose en la cara. Todas estas conductas de autolesión son una señal de alarma. Abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, ¿sí? Que usted encuentra que está consumiendo sustancias psicoactivas, que ya está abusando, que todo el tiempo está aislado, que todo el tiempo tiene que consumir para poder comer, consumir para poder trabajar, consumir para poder estar bien, consumir para poder compartir, consumir para estar feliz y consumir para estar triste y consumir. Entonces es una señal de alarma muy importante. Ausencia de planes en su futuro, que no tiene un proyecto de vida, que nada lo motiva, que de pronto dice que quiere estudiar pero no hace nada por estudiar, no hace nada por averiguar qué quiere estudiar. Sí, yo quiero trabajar, pero ¿en qué? Tampoco sabe. Entonces hay ausencia de proyecto y de planes a futuro. La línea de trascendencia de vida está totalmente desdibujada, ¿sí? No sabe para dónde va, nada lo motiva, todos los días son iguales y no tiene proyecciones a futuro positivas. Poco autocuidado, ¿sí? Entonces su presentación personal, su higiene,
todo empieza a influir, ¿sí? Cómo se ve, si hay que decirle que se bañe todos los días. Una persona ya que a la edad debe tener una higiene, un autocuidado pues intacto. Entonces el autocuidado también dice mucho y también involucra toda una parte sexual, la parte de autocuidarse, la parte de cómo me veo, la presentación personal, la imagen. Entonces todo esto, cuando vemos que está como desdibujado, que va como en otro sentido, es una señal de alarma muy importante. Bueno, lo que no debemos hacer, ¿sí? Súper importante tener en cuenta lo que no debemos hacer. Dentro de lo que no debemos hacer está minimizar los motivos. Ay, ¿usted se va a quitar la vida por esas bobadas? No, mira, a mí me pasó tal cosa y yo nunca pensé en quitarme la vida. ¿Sí? Entonces no debemos minimizar los motivos, porque es importante tener en cuenta que son los motivos del otro y que todos somos diferentes, y que a lo que a ti no te afectó, muy seguramente a esa persona sí le está afectando. Entonces, como cuidar las palabras y cuidar las intervenciones que hacemos. Estigmatizar a la persona: ay, es que está loca, es que tiene un problema mental, es que cuidado, que es peligroso, se quiere quitar la vida. Sí, eso es estigmatizar. Reprochar: pero ¿por qué? ¿Usted por qué se quiere quitar la vida? Si mire todo lo que tiene, mire, si tiene carro, tiene casa, tiene familia. Sí, pero resulta que a veces eso no lo es todo, y hay algo que esa persona en su interior necesita trabajar, algo que a esa persona le duele, tiene una tristeza, tiene una infelicidad, y no es bueno que tú, desde tu parte muy seguramente egoísta, estés parado desde el reproche. Juzgar, ¿sí? Hay que parar con los juicios. A los seres humanos a veces nos cuesta mucho eso de parar con los juicios, pero es necesario, o sea, es necesario parar, decir paro, ¿sí? En estos momentos paro con los juicios y voy a hacer una intervención real. De pronto, si voy a escuchar o si voy a apoyar desde el otro, desde la empatía, desde lo que esa persona está sintiendo, y parar con los juicios. Señalar. También, parar con los señalamientos y con los juicios es demasiado importante en este tema del suicidio. Presionar, ¿sí? Cuando entras con esa presión, con esa manera de pronto inadecuada de querer ayudar, pero a la vez lo que estás haciendo es como hundir más, entonces es importante que tengas en cuenta lo que no debes hacer. Bueno, ahorita algo súper importante que debemos de comprender, de aprender, de interiorizar es el cuidador, ¿sí? El perfil del cuidador. El perfil del cuidador de una persona con comportamientos asociados al suicidio debe ser una persona que escuche sin prejuicios, sin señalamiento y sin juzgar, ¿sí? Y sin posturas personales. Escuchar sin prejuicios ni posturas personales. Ah, es que yo creo, es que yo pienso que usted no debería quitarse la vida, es que a mí me pasó, es que al vecino, o sea, no. Lo tuyo es tuyo y es importante que no te pares desde tus posturas personales. ¿Para qué? Para poder entrar en empatía y que la otra persona pueda tener conexión contigo y puedas convertirte en un factor protector. Prestar atención al lenguaje corporal. Entonces, hay muchas cosas que las personas no dicen, ¿sí? Pero entonces debemos trabajar con lo que la persona no dice, que es su lenguaje corporal. Entonces, cómo se sienta, cómo mira, si su mirada es evasiva, si no logra conectar, ¿sí? Si todo el tiempo está moviendo las piernas, si está ansioso, si lo ves que tiene temor, o que de hecho ves que en sus manos está sudando, tiene mucha sudoración, ¿sí? Que lo ves agitado. Entonces es conectar también con ese lenguaje corporal de la persona y no solamente con el lenguaje verbal. Actuar con empatía para averiguar el por qué la persona cree que no hay más opciones. O sea, algo clave y es algo que yo comparto mucho, algo que me encanta, que me parece súper importante, es la empatía, ¿sí? Porque donde hay empatía se pueden lograr muchas cosas. O sea, la empatía es la clave de muchos procesos con resultados propositivos, de mucha ayuda a la otra persona, ¿sí? Con empatía le puedes entrar a alguien al
al fondo del problema, y que esa persona logre conectar contigo y decirte, sí, mira, yo puedo romper en llanto y decirte, mira, a mí me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, ¿sí? Que puedas sincerarse contigo para que así tú puedas tener herramientas para continuar siendo un factor protector. Entonces, la empatía y el amor, yo siempre digo, la empatía y el amor son la clave de poder ayudar y poder entrar en conexión con el otro en sus momentos más difíciles. Identificar expresiones de autosabotaje, pensamientos de derrota y conductas de autolesión con intención suicida, ¿sí? Entonces es empezar a identificar todo lo que esa persona siente, que se va a ir acumulando en su interior, que al final sabemos que va a terminar en una intención, en un acto suicida. Entonces es tener como mucho tacto, ¿sí? Como mucho tacto para poder identificar y poder ayudar de verdad. Bueno, un tema súper importante, un tema que nos compete a todos, porque es competencia de todos, también cuidar de la vida del otro, también ponernos en la situación, en los zapatos del otro, ¿sí? Desde el amor, desde el querer siempre ser un factor protector, poder escuchar, se le dice escucha activa, yo le digo escucha generosa, ¿sí? Porque cuando escuchamos con generosidad podemos lograr muchas cosas. Entonces yo espero que tratar este tema les haya aportado muchísimo, ¿sí? Muchísimo a sus conocimientos, y bueno, es un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Espero que haya sido un aporte no solamente para ustedes, sino también para las personas que están a su alrededor, que esto que hoy aprendimos, que hoy trabajamos, se pueda multiplicar y que ustedes puedan también llevar este mensaje de pronto a otras personas que no lo conocen, y también que pueda ser aplicado también con sus seres queridos, con todas esas personas que a veces están pasando por momentos difíciles, y que aquí el día de hoy obtuvimos demasiadas herramientas con este tema tan importante y tan poderoso a nivel social, a nivel de la salud mental, bueno, y a nivel también de la vida propia. Entonces, les recuerdo, mi nombre es Joana Uribe, psicóloga de Renaceres IPS, y los espero en un próximo tema, juiciosos con estos temas, juiciosos con estos videos, y bueno, es de decirles, ha sido un placer compartir ese tiempo con ustedes. Chao.